Tomen asiento, hermanas, tomen asiento. ¿Ah? ¿Quieren poner otra canción? ¿Quieren escuchar? ¿Quieren escuchar la palabra? Ya no quieren seguir adorando al Señor, miren. ¿Ah? ¿Quieren escuchar la palabra? Bueno, tomen asiento, hermanas, las hermanitas que llegan un poquito tarde, que tomen asiento tranquilas porque vamos a escuchar la palabra del Señor. Miren, aquí hay una palabra cuyo título es el siguiente. Dice, la gente no creía en Jesús. La gente no creía en Jesús, ¿no? Miren cómo es, hermanos, ¿no? ¿Por qué razón tenemos que creer más en el hombre que en Dios? ¿No? ¿Por qué razón tenemos que creer más en el hombre que en Dios? ¿Se han puesto a pensar ustedes, a ver, ¿a quién le pueden creer más? ¿Al médico que les dice, que les da una receta, ¿no? ¿O a Dios que te dice, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te voy a curar? Pero sean sinceras, por favor, sean sinceras, ¿no? ¿A quién prefieren ir? ¿Al hospital o a la iglesia? A la iglesia. Miren, solamente una niña dijo a la iglesia, ¿no? ¿Saben por qué nosotros no queremos acudir a Dios cuando tenemos algún problema? Porque el mundo nos ha atraído de tal forma que nos hemos acostumbrado a depender de la palabra del hombre, a depender de la televisión, a depender de todo lo que el mundo nos ofrece, ¿no? Por esa razón Jesús decía, ¿no? Si ustedes no son como los niños, no van a entrar en el reino de Dios. ¿Qué estaba tratando de decir Jesús con esa palabra? ¿Qué estaba tratando de decir Jesús con esa palabra? No, porque Jesús era un hombre como todos nosotros, pero sin pecado, ¿no? Y trataba de enseñarnos lo que significa el reino de Dios, ¿no? Y él decía, si ustedes no son como los niños, no entrarán en el reino de Dios. No es que no vamos a entrar cuando muramos si somos cristianos. Jesús decía, el reino de Dios es ahora mismo, si tú te vuelves como un niño, si tú confías en Dios. Así como un niño confía en su madre, en su padre, ¿no? Y lo que le diga el padre o la madre para el niño es la única verdad. Así necesitan ustedes confiar en Dios, ¿no? Confiar en que Dios es todopoderoso. Confiar en que Dios puede solucionar cualquier problema que el hombre no puede solucionar. La palabra dice que lo que no es posible para el hombre, nada es imposible para Dios. Y sin embargo, hermanos, la Biblia dice, la gente no creía en Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Jesús sanaba a enfermos. Jesús resucitaba a los muertos. Jesús hacía andar a los cojos, hacía ver a los ciegos. Y la gente no creía en Jesús. Y si nosotros nos remontamos a la liberación del pueblo hebreo de Egipto, ese pueblo vio cómo Dios abría el mar rojo para hacer una senda por donde pueda el pueblo escapar del ejército del faraón. Ese pueblo se moría de hambre y vio que Dios enviaba el maná del cielo, el maná que todos los días estaba fresquecito, fresco y abundante para que comieran su pueblo. Que el Señor hacía salir agua de la roca cuando tenían sed. Y sin embargo, hasta Moisés desconfió del poder de Dios.
En lugar de decirle a la roca que brotara el agua, Moisés, ¿qué hizo? Golpeó a la roca, porque dudó, ¿no? ¿Por qué no podemos nosotros confiar en Dios? ¿Por qué no podemos confiar en Dios? ¿Saben por qué, hermanas? Porque venimos a la iglesia llena de problemas, lleno de necesidades insatisfechas. Venimos a la iglesia y de pronto estamos pensando en el tiempo del día y queremos irnos rápido de la iglesia, ¿no? A veces decimos, no, pastor, venga un poco más temprano, y el pastor viene temprano y la gente no está, ¿no? O si no, pastor, salimos muy tarde. Todo es pensando en uno mismo, Nadie piensa en lo que Dios hizo y quiere hacer por nosotros, ¿no? Si nosotros nos pusiéramos a pensar en lo que significa la Semana Santa, por ejemplo, la Semana Santa tiene unas fechas de Cuaresma, o sea, preparación para la Semana Santa, ¿no? ¿Qué hacemos para prepararnos y poder, digamos, sentir la alegría en nuestro corazón de que llega la fecha de conmemorar la muerte y la resurrección de Jesucristo? No, en lugar de eso, en Semana Santa nos ponemos luto como si Cristo estaría muerto. Solamente estamos conmemorando, porque Jesucristo resucitó y está vivo, ¿no? ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque el hombre nos dirige. Creemos que lo que el hombre dice, eso debemos hacer, en lugar de preguntar a nuestro Dios que vive en nuestro corazón. Él ha dicho, Jesús dijo, yo voy a irme para que mi Padre envíe su Espíritu Santo y more en ustedes para siempre. ¿Para qué? Para que los guíe, para que les dé conocimiento, para que los proteja, ¿no? Pero nosotros no confiamos en el Espíritu de Dios, no queremos escuchar a Dios, ¿no? Y entonces todo lo que es de la iglesia, todo lo que es de Dios, casi como que no tiene importancia, más importancia le damos a las cosas del mundo. ¿Y quién gobierna el mundo? Satanás y sus huestes espirituales de maldad son las que gobiernan el mundo. Porque si Satanás no gobernaría el mundo, ¿ustedes creen, digamos, que hubiéramos orado por Venezuela? No hubiéramos orado por Venezuela, no oraríamos, digamos, por nadie. ¿Por qué? Porque Dios, si gobernara el corazón del hombre, podríamos nosotros alimentarnos y practicar el amor de Dios. Jesús dijo, les voy a dejar un nuevo mandamiento, y si ustedes lo cumplen, han cumplido toda la ley de Dios. ¿Y cuál era ese nuevo mandamiento de Jesús? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Un mandamiento que lo recibimos nosotros literalmente. Ni siquiera reflexionamos ni meditamos profundamente en lo que ese mandamiento nos da a nosotros para ponerlo en práctica, ¿no? Siempre estamos nosotros colgados del mundo. Por esa razón, queridas hermanas, no sabemos ni siquiera criar ni orientar a nuestros hijos en la verdad, en la voluntad de Dios. Tenemos que esforzarnos. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate, sé valiente, cuélgate este libro de mi ley, este bendito libro, cuélgatelo de tu cuello, y todo lo que tú hagas prosperará. Nosotros venimos acá a recibir la enseñanza del Señor. ¿Para qué?
para que podamos disfrutar las bondades de su reino ahora mismo. No cuando nos muramos y decimos de pronto, se muere y como fue a la iglesia, se va a ir al cielo. Se va a ir al cielo. No. Indudablemente que Dios es fiel a su promesa. Algún día entraremos en el reino de Dios cuando Jesús venga por segunda vez. ¿No? Porque mientras tanto, dice la palabra, estaremos dormidos esperando la venida del juez supremo, Jesucristo, que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Pero de eso tampoco se trata, hermanas. Si tú vienes a la iglesia, ven a vivir ahora mismo. Si recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, tienes que confiar en Él, y ahora mismo, por su poder, por su amor, tú empiezas a disfrutar el reino de Dios. El reino de Dios. Tú inmediatamente te encuentras con alguien con quien estabas resentida, y de pronto sientes el poder de Dios en ti, el poder de Jesucristo en ti, y dices a la hermana que antes tú no la querías ni ver, y de pronto te acercas y le dices: hermana, quiero que me perdones. A pesar de haber sido ofendida, tú vas y le dices a la hermana: quiero que me perdones, hermana, quiero que me perdones. Jesucristo está en mi corazón, y Jesucristo también te ama a ti. A todos nos ama Jesús. Él murió y resucitó para que todos nosotros tengamos vida, y vida en abundancia. Ese es el mensaje del Señor, que quiere que nosotros lo hagamos carne en nuestras vidas, que lo practiquemos. Y entonces ahí te das cuenta que te has liberado de las cadenas del rencor, del resentimiento, y llegas a tu casa hasta bailando. ¿Por qué? ¿Porque tú pudiste hacerlo sola? No, porque el Espíritu Santo de Dios que está en ti te dio la fortaleza para lograr romper esas cadenas que te ataban al rencor, al resentimiento, y expresar y practicar el amor de Dios, que por haber recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, vino a ti. Uno de los frutos maravillosos del Espíritu de Dios es el amor. Pero ese amor sale a flote cuando tú tienes fe, confianza de que Jesús cambió tu vida. No el pastor, no el hombre. Cristo es el que cambia tu vida. Cristo, porque Cristo cambió mi vida. Ya a mí no me cambió ningún pastor. Yo fui donde Cristo, y Cristo cambió mi vida. Bendito sea la hora en que Dios me llamó. Amén. Entonces, así tenemos que nosotros pensar para confiar en Dios. Y entonces, esta palabra dice: la gente no creía en Jesús. La gente no creía en Jesús. No, es Dios quien hace todo. Es Dios. Cuando te llama Dios, Él te cría como una madre cría a su hijito. Lo cuida, lo protege, lo enseña a hablar, lo enseña a caminar, lo va a llevar al colegio, lo va a curar. Así quiere que nosotros confiemos en Dios. Si no son como estos niños, no entrarán en el reino de Dios. No vamos a disfrutar las bondades del reino de Dios. Por eso Pablo decía, nunca se ufanaba Pablo de que el gran apóstol de Cristo, nunca se ufanaba y decía: yo soy, digamos, el que los transformé, el que los convertí en Cristo. No, Pablo decía: yo soy el que siembra, yo soy el que habla y tira la palabra del Señor para que la escuchen. Apolo, mi compañero, es el que riega esa semilla. El único que hace crecer es Dios. El único que hace crecer la palabra de Dios, la palabra que tú recibes en tu corazón, es el Señor. El Señor sabe si estás atenta a esta palabra.
El Señor sabe si has venido a la iglesia por amor a Él, por sobre todas las cosas, o has venido a la iglesia a solicitar algo al pastor, o a la hermana Charito, o a la hermana Yanira, o algo. No, a la iglesia se viene a entregarle el corazón a Dios, y decirle a Él: Señor, confío plenamente en ti. Y entonces el Señor te devuelve la salud si estás enferma. El Señor soluciona tu problema si tienes un problema. Y sobre todo, el Señor te regala ese don maravilloso de la fe, para que cuando salgas de la iglesia, sales contenta y alegre, y la gente que te mire dice: pero ¿cómo sale alegre cantando? Digamos, si acaba de morir su hermano, acaba de morir un ser querido. Es que tú entendiste el idioma de Dios. Tú entendiste el idioma de Dios. El idioma de Dios está en el poder del Espíritu Santo de Dios. Por esa razón, cuando Pedro salió el día de Pentecostés a la plaza de Jerusalén y habló la palabra del Señor, habló el evangelio de la salvación, dice la palabra que había muchos idiomas, muchísima gente que hablaba diferentes idiomas, pero todos entendieron el mensaje de la salvación. Y dice que ese día se salvaron más de 3,000 personas. Recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. Ese es el Dios que nosotros debemos confiar. Ese es el Señor que debemos nosotros adorar y alabar. Y por eso la palabra dice aquí: Jesús había hecho muchos milagros delante de esa gente, pero aún así la gente no creía en Él. Esto sucedió porque tenía que cumplirse lo que había escrito el profeta Isaías: Dios mío, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién le has mostrado tu poder? Por eso no podían creer, pues Isaías también escribió: Dios los ha hecho tercos y no los deja entender, para que no se arrepientan ni crean en Él ni se salven. Isaías escribió esto porque anticipadamente vio el poder y la fama que Jesús habría de tener. Sin embargo, muchos judíos y algunos de sus líderes creyeron en Jesús, pero no se lo decían a nadie, porque tenían miedo de que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Ellos preferían quedar bien con la gente y no con Dios. ¿Con quién queremos quedar bien? ¿Con la gente o con Dios? Con Dios. Por eso es que este siervo siempre hablará aquí en esta iglesia para agradar a Dios. No vengo a agradarles a ustedes, vengo a agradar a Dios. Agradar a Dios. ¿Amén? Amén. Y ustedes vengan aquí no a agradarme a mí, ni a la hermana Charito, ni a la hermana y a la hermana misionera, no, a la hermana Yanira. No vengan a agradar, vengan a agradar a Dios. ¿Saben por qué? Eso tiene una explicación para que ustedes, digamos, lo entiendan. Miren, qué difícil es agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no lo vemos, ¿no? Entonces, si nosotros, seres humanos, limitados en nuestros sentimientos, logramos que por obra del Espíritu Santo nos enamoremos de Dios, a quien no vemos, ¿cómo no vamos a amar a nuestros hermanos, a la hermana Yanira, al pastor Lucho, a la hermana Charita, al hermano Franque, a Florcita, a Crisela y a todos aquí entre nosotros? ¿Cómo no nos vamos a amar si vemos que pertenecemos a la familia de Dios? Somos como hermanos, somos más que hermanos, porque por nosotros, ¿sabe qué cosa es lo que nos une a nosotros? Miren, les voy a hacer una explicación. Esta es una explicación espiritual. ¿Cómo es que nos reconocemos como hermanos en el mundo? Porque tenemos la misma mamá, el mismo papá, ¿no es cierto? ¿Amén? Amén. Así nos reconocemos, por nuestro apellido, ¿no es cierto?
Así nos reconocemos como familia, como hermanos, ¿no? ¿Cómo se reconocen los cristianos como hermanos? ¿Saben por qué? Porque por nuestras venas fluye la sangre de Dios, la sangre que derramó Cristo en la cruz. Por la fe nosotros recibimos esa sangre, y esa sangre empieza a correr por todo nuestro cuerpo, y es esa sangre la que cambia tu manera de pensar, porque esa sangre es vida nueva. He aquí, todo lo vuelvo nuevo, las cosas viejas pasan, todo es nuevo para los que confían en Cristo Jesús. Por eso somos nosotros hermanos. Por eso el pastor viene aquí sin conocer, digamos, la intimidad de sus vidas. Viene y confía en sus hermanos, porque son hermanos en Cristo. Somos más que hermanos en el mundo. Es una nueva familia que se ha constituido por el poder de Dios. El hermano Franklin que está aquí viene de Venezuela. Nunca lo hemos visto, ni lo hemos conocido, pero es hermano Franklin. Es el hermano Franklin. ¿Por qué? Porque el hermano Franklin tiene el mismo espíritu que nosotros. Tiene el mismo espíritu. Y es eso lo que alimenta la familiaridad, la hermandad entre nosotros. Y somos más que hermanos, porque los hermanos de sangre a veces se resienten y a veces ni se hablan. Pero los hermanos en Cristo, miren, estamos todos los domingos, nos abrazamos, ¿no? Porque tenemos esa sangre bendita que da vida, vida nueva, la sangre de Dios. La sangre de Dios que fue esparcida para toda la humanidad, porque Dios quiere que todos se salven. Amén. Pero, amén, hermana, pero dice aquí la palabra, la gente no creía en Jesús. La gente no creía en Jesús. Y vamos a veces a las iglesias y nos vestimos de lindo vestido y todo para exhibirnos en la iglesia, y no creemos en Jesús. No creemos en Jesús. ¿Y saben qué, hermanas? No puedes ser cristiano si no crees en Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjense lo importante que es que la hermana Yanira haya venido aquí a ustedes. Solamente el único propósito es que ella les enseñe para que confíen en Cristo, para que confíen en Jesús. Lo demás lo va a hacer Dios, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va a hacer que ustedes empiecen a considerarse familia, ¿no? Y cuando yo me muera de aquí, ustedes tienen que decir, se murió mi hermano Lucho se murió, ¿no? Él es mi familia, ¿no? Y entonces, hermanas, así tenemos que hacer un pueblo donde reine el amor de Dios, la justicia de Dios, no nuestra justicia, no nuestras costumbres, sino la justicia, el amor de Dios tiene que reinar en nuestros corazones para que vaya cambiando nuestra manera de actuar entre nosotros mismos, para que cuando vengan los regalos del Señor aquí, pensemos no en llevarnos el mejor regalo a la casa, sino pensemos en el hermano. No, ese hermano necesita más que yo, esa hermanita necesita más que yo, ese niño necesita más que yo. Y no estar arranchándonos, no, que a mí no me han dado nada, que a mí no me dan la mochila, que a mí no, etcétera, pastor, esto, lo otro. Oye, eso no es ser cristiano. Eso no es ser cristiano, ¿no? El ser cristiano es dar, complacerse en dar, más que en recibir. ¿Qué cosa hemos recibido ya del Señor? Hemos recibido el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Hemos recibido un lugar en el cielo. El Señor no solamente nos ha hecho hijos y hijas,
nos ha hecho herederos del reino de Dios. Somos inmensamente ricos frente al mundo, porque vamos a vivir por toda la eternidad en un reino donde va a florecer el amor, la salud. Ya no va a haber envejecimiento, todo va a ser alegría, felicidad. ¿Qué más queremos, hermanas? ¿Qué más queremos? No seamos como ese pueblo hebreo descontento, que no confiaba en la misericordia ni en el amor de Dios, y por eso todos murieron por no haber creído en Dios, por no haber creído en Jesús. Por esa razón, este título que dice la gente no creía en Jesús, es un mensaje profundo, para que cada uno de nosotros vengamos a la iglesia con una necesidad imperiosa de confiar en Dios, de alabar y honrar el nombre de Jesucristo en nuestras vidas. Que Jesucristo reine en sus corazones, para que cuando ustedes tengan algún problema en casa, ustedes no se sientan solas ni desamparadas, porque Jesucristo estará con ustedes. Él va a solucionar los problemas, no el pastor Lucho, no los hombres. Jesucristo. La palabra de Dios dice algo muy que a veces, digamos, hasta asusta, algo muy fuerte. Dice: maldito aquel que confía en el hombre, será como una zarza que vive sola en el desierto sin que nadie la cuide. Bendito aquel que acerca su corazón a Dios, a Jehová Dios. Será como un árbol frondoso, cuyas raíces no le temen al calor ni a la sequía. Son muy profundas, sus hojas nunca caerán y siempre darán fruto para la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, si queremos ser ese árbol frondoso, lleno de fruto, que alimente nuestras vidas y nuestra comunidad, confiemos en Dios. La palabra dice: acerca tu corazón a Jehová, confía en Él, que Él hará. Amén. Que Dios las bendiga. Y ahora sí, le voy a dar el micro a la hermana Yanira, ¿no? Para que le dé una sorpresa a la cumpleañera, ¿no? Y que el próximo domingo estamos aquí a las 10 de la mañana. Gloria al Señor. Vamos esta mañana a pararnos todos. Parémonos. Perdón, mi hermana, perdón, me falta algo. Tome, un ratito, por favor. Vale. Un ratito, tengo que decirle algo que usted me pidió.